Ante todo, buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, mi compañera Cintia Campos y quien les habla, Angelis Rojas, hablaremos sobre el paper Electrification and Socioeconomic Empowerment of Women in India. Bueno, este paper básicamente estudia el efecto causal de la calidad de la electricidad en el empoderamiento de las mujeres. Asimismo, una de las motivaciones es que a pesar de que hay el 100% de electrificación en todas las aldeas, cabe recalcar que esta electrificación solo consta de infraestructura básica, no hay un efecto en el empoderamiento. ¿Y a qué se debe esto? Como bien dije, si hay infraestructura básica, más no hay una buena calidad en cada lugar. Como se puede ver, esta se diferencia dependiendo del lugar. Esto se refleja en el mapa. En cuanto a la base de datos, los datos de este paper han sido obtenidos de la tercera ola de la encuesta de desarrollo humano de la India del 2012, encuesta que se dio por muestreo aleatorio a nivel nacional. Asimismo, la base de datos contiene 19 variables relacionadas con el género, lo cual nos permite hallar índices de empoderamiento. El modelo empírico estudiado en este paper tiene como variable dependiente Y, que representa el empoderamiento de la mujer I de la casta CI en el distrito de I. Como variable endógena tiene a QE, que representa las horas de corte de electricidad en la casa de la mujer I de la casta CI en el distrito de I. Asimismo, tiene la variable X, que es una matriz que representa las características socioeconómicas y demográficas individuales y del hogar. Y finalmente, como se utiliza efectos fijos, se tiene las variables DI y CI, que son dummies para cada distrito y casta. La variable Y está reflejando el empoderamiento de la mujer. En este caso tenemos 5 índices. Cada índice está reflejando un aspecto del empoderamiento de la mujer. En el siguiente slide vamos a ver la variable X. Habíamos mencionado que son variables socioeconómicas y demográficas, entre ellas la educación de las mujeres, la edad de las mujeres. Así, en la tabla 4, los autores presentan los resultados por OLs con efectos fijos, y encuentran que los cortes de energía tienen un efecto negativo en la autonomía económica. Y así también en la tabla 5 hacen un resumen, ¿no? Por OLs también con efectos fijos, a nivel bivariado, es decir, solo considerando los cortes de energía, encuentran que hay un efecto negativo. Y lo mismo sucede, ¿no? Añadiendo los demás controles. Destacan el quintil 2. El quintil 2 es cuando un hogar tiene cortes de energía entre 5 a 14 horas. Así ellos se encuentran, luego haciendo un análisis intuitivo, que hay un problema econométrico. Angelins va a explicarnos en qué consiste. El principal problema econométrico encontrado es el de endogeneidad, básicamente porque se ha dado omisión de variables. Esto dado que no se incluye factores no observables a nivel individual y familiar, como por ejemplo la preferencia por la electricidad. Asimismo, se encontró que hay doble causalidad o autoselección, puesto que la autonomía económica y la electrificación se determinan conjuntamente. Asimismo, un hogar puede alcanzar un umbral de ingresos en el cual decide optar por otra fuente de energía, lo cual causaría selección negativa. De esta manera, los autores proponen un instrumento, en este caso el instrumento es un ratio, donde te está midiendo el promedio de horas en la aldea, ¿no? Sobre el total que recibe tanto en la área urbana como en la área rural. Podríamos pensar que mientras más alto sea el ratio, significa que hay una mayor probabilidad para que el hogar en esa aldea adquiera más electricidad. Y los autores inicialmente querían también utilizar otro instrumento, que era el acceso a la electricidad, y encuentran que hay un efecto positivo en el empoderamiento de las mujeres. Pero lo que ellos destacan y se diferencian también de las anteriores investigaciones es de que no solo importa el acceso a la electricidad, sino también la calidad. En el siguiente cuadro podemos ver, ¿no?, cómo la variable power outage está reflejando las horas de corte adicional, o sea, marginalmente, cómo estaría afectando negativamente al empoderamiento de la mujer. Y vemos que este instrumento, ¿no?, nos dice que efectivamente afecta negativamente al empoderamiento. Algo que podemos resaltar también es que es importante la educación de la mujer, el sexo del jefe de hogar, la edad también del jefe de hogar y el tamaño del hogar. Y algo que no es tan importante es, por ejemplo, si reside en área urbana o rural. Siguiente, por favor. Luego vamos a hacer unos comentarios y recomendaciones y para ello Angelis nos va a explicar esta parte. Lo primero es la evaluación del instrumento. Básicamente, esta cumple con relevancia, dado que las horas medias de electrificación por
aldea afecta la probabilidad de que un hogar cuente con electrificación. Asimismo, cumple con la condición de exclusividad, dado que no afecta directamente el empoderamiento, ya que ésta se afecta por variables como la educación o ingresos. Cuando vemos la base de datos, podemos decir lo siguiente. Si en caso este ratio y la distribución de electricidad se hubieran asignado aleatoriamente, entonces el estimador, ¿no?, de nuestra variable endógena sería insesgado. Pero claro, en la práctica esto no se da porque tanto individuos como hogares deciden o se guían por la autoselección y la clasificación, analizando todas estas variables predeterminadas que habíamos explicado, ¿no?, en la variable X. Así, entonces la decisión de adquirir electricidad se va a basar en estas variables que se observan y también por variables que no se observan. Algo más que podemos decir en el siguiente slide es que nuestra base de datos es de corte transversal, pero hay autores que dicen, al menos en el tema de la electrificación, que hay un tema que no se considera en este corte transversal, que implica que uno tiene una experiencia pasada con tener o con contar con horas de electricidad. Si tu experiencia fue buena, entonces tú en el T+1 tú vas a preferir también, ¿no?, contar con más horas de electricidad. Entonces podríamos decir que el hecho de considerar como variable una base de datos con corte transversal, hay una omisión de variables porque dentro de la omisión de variables estaríamos omitiendo series de tiempo. ¿Sí? Pasamos a las recomendaciones de política. Angelis nos va a explicar también en esta parte. Respecto a las recomendaciones de política, podemos ver que tener acceso a electricidad no es suficiente, ¿no? Que es importante la calidad, porque tener acceso puedes tener acceso 1 hora, 2 horas, pero lo que importa es la calidad. Y para eso los autores hacen una explicación paralela. Por ejemplo, si tú contaras con 2 horas de acceso a agua potable, no es lo mismo con contar 2 horas con acceso a electricidad. En el caso de 2 horas de acceso a agua potable, probablemente tú puedas ir acumulando y distribuirlo a lo largo del tiempo, cosa que no se puede dar con la electricidad. Asimismo, también recomendamos que se deba ahondar en el efecto de la educación, ¿no?, de la mujer y su nivel de ingresos, porque se ha encontrado que estas dos variables son las que más impactan en el empoderamiento de la mujer, dentro obviamente del análisis de regresión que se hizo. Gracias.